Proyectos, proyectos y proyectos. Es un tema recurrente que una y otra vez me gusta comentar. Y creo que siempre es importante tener elementos que nos permitan poder no solo conocer cosas diferentes, sino tener elementos de juicio para poder valorar el desempeño, ya sea de un gobierno o de una persona, pero sobre todo para poder nosotros tener elementos de juicio para saber hacia dónde vamos y también hacia dónde debe ir nuestro país. Por eso hablar de proyectos no es solo hablar de obras materiales por sí mismas, sino la trascendencia que pueden tener y el impacto que deben de tener en la economía, en la política, en la sociedad, en las comunidades por donde se están llevando a cabo y muchas otras cosas más. El día de hoy quiero referirme particularmente a un proyecto que, en mi opinión, es uno de los más valiosos que tiene el país en este momento y que se está llevando a cabo a jalones y estirones. Es un proyecto que conozco, es un proyecto que sé de sus dimensiones y que tiene un gran sentido de visión de corto, mediano y de largo alcance para toda una región de México y del extranjero. Y me explico. Estoy hablando del proyecto del tren transístmico. Esto significa que se trata de conectar el Golfo de México, allá por donde está Veracruz, con el Océano Pacífico Mexicano, donde está Oaxaca, concretamente Salina Cruz. Entonces veía, el presidente de la República hizo una gira de trabajo para ver los avances que lleva ese proyecto, concretamente la construcción de ese tren. Pues ese tren, ese proyecto del transísmico, es nada más ni nada menos. No de la misma envergadura, pero sí con la misma connotación de conectar al Océano Atlántico con el Océano Pacífico, es decir, desde Veracruz hasta Oaxaca, de mar a mar, de océano a océano, para efectos de mover cosas, sobre todo energéticos, que puedan llevarse prácticamente con destino final a Asia en algún momento y conectar el movimiento de no solo de personas, sobre todo de cosas, de grandes cargas, cargas de mercancías, pero sobre todo de energéticos, llevarlos hacia el continente asiático. Y esto es un proyecto que se había venido planteando desde hace más de 40 años y que ahí se quedaba en el tintero, que hoy por hoy se está llevando a cabo, pero tengo la impresión de que los reflectores de lo bueno y de lo malo que se dice de otros proyectos como la refinería Dos Bocas, como el aeropuerto Felipe Ángeles, como el mismo Tren Maya, que ya comentaré por separado también su impacto que tiene como proyecto en el mediano y en el largo plazo para el turismo, al margen de muchas otras cosas. Este proyecto en particular va a ser un tren que va a conectar para mover carga fundamentalmente, pero también tiene la gran oportunidad y la posibilidad, siempre y cuando exista la inteligencia y la apertura de mente desde las esferas gubernamentales, de provocar el hecho de que también se transporten energéticos que puedan venir desde Houston, Texas, que puedan venir de Texas a Minatitlán, Veracruz, y de ahí llevarlos en gasoducto junto a la vía del tren que se está construyendo o que prácticamente está construida pero se está afinando y dejando en perfectas condiciones para hacer una conectividad entre el océano Atlántico y el océano Pacífico para efectos de comercio, para efectos de movilidad de grandes millones y millones de toneladas de carga y de contenedores. Y sobre todo
en todo el tramo, desde Veracruz hasta Oaxaca, es decir, de mar a mar, tendríamos el equivalente a un canal de Panamá, solo que terrestre, es decir, por un tren. La carga se tendrá que subir al tren y luego se tendrá que bajar y subirse a un barco. De un barco a un tren, de un tren a un barco. Entonces, obviamente si logramos más adelante, siempre y cuando haya voluntad y visión de futuro, poner los gasoductos o los oleoductos o lo que se requiera en tuberías que vayan junto a la vía del tren por la misma servidumbre de paso, México podría convertirse en una gran potencia exportadora de energéticos si así lo desea, si se deja de visiones cortas, si se deja de andar conceptuando este tipo de proyectos como poniéndoles calificativos. Los proyectos no tienen calificativos, tienen resultados, tienen consecuencias, tienen grandes alcances. Por eso, cuando hay proyectos que son nacionales, se debe pensar en grande, se debe pensar por el bien de las regiones, por el bien de las regiones de nuestro país y por el bien de México completo. Son alternativas de solución que, si bien es cierto, tienen un costo en dinero, este se recupera con creces. Y si hubiese, que no la hay ahorita, pero la puede haber en el futuro, apertura para que la inversión sea en alianzas público-privados, que la iniciativa privada ponga la tecnología, el dinero, el gobierno, los permisos, se pusieran de acuerdo, este país sería otro. En fin, creo que el proyecto transístmico, es decir, conectar al tren de mar a mar y atravesar la República Mexicana por el istmo de Tehuantepec, es un gran acierto como proyecto que bien vale la pena terminarlo, echarlo a andar y potenciarlo más adelante, cuando exista la mentalidad de que estamos en un mundo global y que tenemos que buscar todas las ventajas competitivas para nuestro país. Saludos, gracias por escucharme.